¿Preparados para estudiar la palabra de Dios? ¿Para conocer más? ¿Amén? Listo. Esa es la idea. Entonces, el título del mensaje de hoy es: solo una cosa es necesaria. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10. ...38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Está hablando de quién, de Jesús, ¿no? Jesús estaba con sus discípulos. Dice, y seguimos: y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. ¿Todos conocemos esa historia de hace rato? ¿Sí? Conocidísima esa historia, es increíble. La Biblia nos muestra que Jesús entró a diferentes casas. ¿Sí? Los que han leído los evangelios, Él entró a diferentes casas. Y una de esas casas es la casa de Marta y de María. Ellas son las hermanas de Lázaro, ¿sí? Del que había muerto y Jesús resucitó. Y cada vez que Jesús entraba a una casa tenía un propósito, quería enseñar algo, ¿sí? Ese era el objetivo. Cada vez que llegaba a una casa, Él sabía qué necesidad o qué cosas tocaba corregir y hacía lo suyo el Señor. Y claramente Jesús allí, cuando entró a la casa de Marta y María, no fue solo de visita, no fue allá a echar un tintico y no más. Él fue ¿a qué? A predicar la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque dice que María estaba a los pies de Jesús, ¿qué? Escuchándolo. Entonces Jesús estaba ¿qué? Predicando y María estaba escuchando, ¿sí? Entonces, no sabemos qué estaba predicando Jesús, no dice. Seguramente estaba predicando algo increíble, ¿cierto? Seguramente. Pero el énfasis de esta historia no está en el mensaje de Jesús. El énfasis está en lo que ocurrió, ¿sí? En la escena que se vivió en ese momento. Y se centra en una persona, principalmente. Es en Marta, ¿cierto? Es la persona que más se nombra en este pasaje, ¿cierto? Cuando algo se nombra mucho en un pasaje bíblico es porque tiene cierta relevancia. Y en esta ocasión, la relevancia la tiene ¿quién? Marta, ¿cierto? Marta. Entonces, dice que en dos ocasiones, en el versículo 40 dice que estaba afanada y turbada. Y en el otro dice, espérenme, me acuerdo. En la primera dice, en el 40 dice que estaba preocupada con muchos quehaceres, en el 40, y en el 41 dice que estaba afanada y turbada, ¿cierto? Entonces ese es el énfasis de lo que va a hablar Jesús, o lo que quiere corregir Jesús. Entonces yo vi a Marta reflejada en nosotros, en la vida que vivimos ahora. Vivimos afanados, ¿cierto? Angustiados, turbados, preocupados, ¿cierto? Y yo estaba hablando con un amigo y ese amigo me contaba que su esposa, la esposa de él, ¿sí? Estaba en una empresa y tenía gente a cargo, tenía personal a cargo. Y que ella se reunía con sus empleados, bueno, no son los empleados, sino con las personas que tenía a cargo, y le comentaban todos, dice que todos andaban con ansiedad. Todos tenían o ansiedad o depresión, alguna de esas cosas. Y tan grave es la situación
que algunos ya a una persona ¿cómo se llama eso? La indemnizaron, o sea, como que por mucho estrés laboral, ¿cierto? Llegó un momento que la vieja se le fritó la cabeza, ¿cierto? Y la tuvieron que indemnizar. Otras personas las mandaron a su casa a trabajar porque tenían mucho estrés. Y también mi amigo me contó que él es líder de alabanza, ¿sí? Y él me contaba que toda la gente que estaba en el grupo de alabanza también sufrían de ansiedad. Entonces, eso es algo que, pues que no me sorprende, ¿cierto? Porque ya es algo muy común, no solamente afuera en el mundo, sino a nivel cristiano también. O sea, es algo que está pasando muchísimo. Las visitas al psicólogo cada vez, eso está disparado. Cada vez hay más visitas al psicólogo porque la gente no sabe cómo lidiar con esas emociones. La gente no sabe cómo lidiar con la ansiedad, con el estrés, con la preocupación, con la angustia. No saben cómo lidiar con eso, entonces por eso van al psicólogo. Pero el propósito de Dios es que andemos en paz, ¿cierto? El propósito de Dios es que seamos felices, que tengamos gozo, ¿cierto? ¿Quién quiere tener paz y gozo en su corazón? ¿Sí o no? ¿Y los que no, qué quieren? ¿Quieren guerra? ¿Quieren conflicto? ¿Les gusta el conflicto? ¿Les gusta el problema? Todos vamos detrás de la felicidad, todos queremos eso, ¿no? Todos queremos paz, ¿cierto? Nadie quiere andar angustiado, nadie quiere andar con esas emociones tóxicas, ¿cierto? Y Dios también quiere eso. Dios quiere que sus hijos experimenten gozo, alegría, que estén contentos, que disfruten la vida. Eso es lo que quiere Dios, ¿cierto? Ahora, vamos a centrarnos en Martica, ¿cierto? Vamos a contarnos en Martica linda. Dice en el versículo 40, vamos a ir a fondo, al versículo 40, ¿cierto? Dice, pero Marta, ¿qué dice? Se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Ve? Porque me toca subir y bajar, ¿sí? Entonces, está hablando que ella estaba preocupada, ¿cierto? ¿Y qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse antes de las cosas, preocuparse, es ocuparse antes de, y eso genera ansiedad. Cuando uno se preocupa, es decir, cuando uno ya está pensando antes de que las cosas sucedan, eso genera ansiedad, y probablemente eso es lo que tenía y estaba viviendo Marta, ¿sí? Estaba pensando mucho. ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta? Dice, estaba preocupada con muchos quehaceres. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba haciendo algo bueno, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo? Arreglando todo, probablemente estaba haciendo la cena, una comidita para los apóstoles, para Jesús, y estaba así estresada y tiene que estar todo bien, ¿y cuál era el objetivo de Marta? Atender bien a Jesús, ¿cierto? Y eso estaba muy bien, ¿cierto? Atender, pero ella, yo creo que decía, cuando uno se afana de esa forma, se preocupa por algo, es porque quiere hacer bien las cosas, ¿cierto? Entonces Marta quería atender bien a Jesús, y yo me imagino a Martica ya diciendo, no, tengo que darle lo mejor a Jesús, yo quiero que se vayan bien atendidos, yo quiero que coman bien, no quiero que después salgan de acá diciendo que es que acá no, que somos unos chichipatos, que somos unos tacaños, que no les dimos, yo quiero que salgan bien atendidos y no digan nada de mí, ¿cierto? Entonces también eso estaba preocupada tal vez pues digo yo, ¿no? Por el qué dirán, y eso afecta mucho. El qué dirán, nos preocupamos mucho por el qué dirán, ¿cierto? ¿Qué dirán los demás? ¿Cierto? ¿Qué dirán mis compañeros del trabajo? ¿Qué dirá mi familia si no compro esto? Si no voy a tal lado, si no tengo la ropa, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si no meto a mis niños en el colegio que esté a la altura? Y el qué dirán nos lleva a la preocupación, nos lleva a la ansiedad. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá? ¿Cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Y Martica estaba sintiéndose así, estaba preocupada porque Jesús dijera de ella algo bueno. Y entonces cuando nos preocupamos, por lo general pensamos que las cosas van a salir mal, ¿sí o no? Eso es como lo natural. Lo natural es que uno está pensando en que
en los escenarios de cómo las cosas pueden salir mal, ¿cierto? Y ahí nos entra esa angustia de pensar qué va a ocurrir. Y esa naturaleza es muy fea porque nos lleva siempre a pensar lo malo. Y por lo general ganan los pensamientos negativos, ¿cierto? Y uno empieza a afanarse, ay Dios mío, me van a echar del trabajo porque es que la embarré con esto y no hice lo que es y ya, y no, y me van a echar y ahora yo cómo pago la casa, me voy a quedar sin pagar el arriendo, voy a vivir en la calle y me va a tocar eso, y uno empieza a imaginarse un montón de cosas. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era más pequeñito y mis papás se demoraban, yo pensaba que los había cogido un bus, que algo, no soy yo me armaba unos videos en mi cabeza y mis papás, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan? Ya es hora y yo imaginaba que lo han atracado. No, lo peor. Y eso tendemos a hacer, ¿sí o no? Tiende a pasar esas cosas. Y probablemente todas esas cosas malas que nos pasan por la mente nunca vayan a ocurrir. Lo más probable es que no ocurran las cosas malas que van a suceder. Vamos ahora al versículo 41. Lo leo de acá para no perderme. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Miren lo que dice, estaba ahora, el otro decía que estaba preocupada, ahora estaba afanada y turbada, ¿sí? O sea, Jesús notó en ella que estaba estresada, que no tenía paz. En la Biblia textual, en esa versión, dice que estaba afanada y molesta con muchas cosas. Estaba molesta. Claro, se le veía a Marta que estaba molesta. ¿Saben por qué se notaba que estaba molesta? Por lo que sucedió, ¿cierto? Marta estaba haciendo todas las cosas para atender a Jesús. Y su hermanita linda estaba ¿dónde? Sentada allá. Y a Marta, echada ya viendo a Jesús, ya cayó con todas estas cosas que hacer. Y ya yo me imagino la pobre Marta allá, hágale. Y ahí pensando y diciendo, esta hijo de chica, ¿cómo así que María ya viene? Y yo aquí haciendo todas las cosas. Y yo acá viene y todo falta por hacer un montón de cosas. Y María ya sentada, linda, ya sentadita. Y yo aquí bregando con todo esto. Se le notaba a Marta esa molestia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque resulta que Marta llegó a interrumpir a Jesús. O sea, estaba tan molesta que interrumpió lo que Jesús estaba diciendo, ¿cierto? Y yo me imagino a la Marta, ¿voy o no voy? ¿Le digo o no le digo? ¿La saco de allá o qué hago yo? Pero que es que hay muchas cosas que hacer. Y se metió, miremos el siguiente versículo. No, es el anterior, el 40. El 40, mire lo que dice. Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿sí? Mire, o sea, tras del hecho irrespetuosa, va y se mete en la conversación de Jesús, predica mucho, Jesús está dando tremendo sermón y ella por la molestia que estaba, por lo afanada, turbada, yo creo que estaba llena de piedra, estaba bien llena de ira, hasta que se metió, ¿cierto? Y fue grosera, o sea, tal vez uno no lo ve ahí, pero mire lo que le dice, Señor, en otra versión dice, donde dice no te da cuidado, en otra versión dice, ¿no te importa? No, en otra versión dice, ¿no te importa? Jesús, mira, ahí María mirándote y yo con muchas cosas que hacer, y ahora le da órdenes a Jesús. Dile pues que me ayude. ¿Qué tal está? Yo me imagino, ¿no? Ahí todos, eso debió ser un ambiente pesado, ¿cierto? Como que Marta se le mete a Jesús y le dice esto, y los apóstoles, se puso esto tenso, y los apóstoles mirándose entre ellos, claro, generó un mal ambiente, ¿cierto? Y cuando estamos estresados, cuando estamos molestos, tenemos ira, y muchas veces sucede eso. No medimos nuestras palabras, ofendemos a las personas, podemos crear un conflicto, podemos herir a las personas que están alrededor de nosotros.
Podemos llegar a un lugar donde está tranquilo el ambiente y cambiamos el ambiente con nuestra mala actitud. A todos nos ha pasado eso, ¿sí o no? Todos lo hemos hecho. Todo el mundo tranquilo, feliz, y llega uno bien emberracado a tirarse el ambiente de los demás. Porque uno está estresado, porque uno está turbado, porque uno está molesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces no hemos dado un mal ejemplo? ¿Cuántas veces no hemos sido un buen testimonio por actuar como Marta? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces en nuestro lugar de trabajo nuestros compañeros van y nos dicen algo y uno porque está de mal genio va y contesta mal? ¿Les ha pasado? Y damos un mal testimonio. O a nuestros jefes, o con nuestra familia. Estamos con la familia y contestamos feo y no damos un buen testimonio. ¿Cuántas veces hemos sido como Marta? Yo en algún momento he sido como Marta. ¿Ustedes también? ¿Sí? ¿También? Ok. No me dejen solo, no me hagan sentir mal. Entonces Marta andaba irritada. Ahora, Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, la calmó, ¿cierto? O sea, no le contestó como ella le contestó, o sea, como ella le habló, porque la palabra de Dios dice que la respuesta suave apacigua la rencilla, ¿cierto? La respuesta suave detienen las peleas, ¿sí? La blanda respuesta apacigua la ira. Entonces, Jesús no actuó como ella. ¿Qué tal Jesús hubiera actuado como ella? No, mi hijitica. A mí no me hable así de Tonito. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe que yo soy Jesús? A mí por favor me respeta. No. Ay, Jesús le habló con mucha misericordia, ¿cierto? Y le dijo, Marta, Martica, ¿qué hacemos contigo, Martica? ¿Para dónde vamos contigo, Marta? ¿Sí? Entonces Jesús con su respuesta aplacó la ira de Marta, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces por qué Marta estaba así, por qué Marta estaba irritada, por qué Marta estaba molesta. Volvamos otra vez al 40, al versículo 40. Dice que estaba preocupada ¿con qué? Muchos quehaceres. Ahora miremos el 41. El 41, Dieguito, gracias. Apúrele que estoy afanado. Dice que afanada y turbada, ¿por qué estaba? ¿Por qué estaba turbada? Con muchas cosas. Tenía muchas cosas, Marta, que hacer. Tenía muchas cosas y en los dos versículos se está haciendo énfasis en eso. Marta, estás afanada, turbada, estresada, molesta, porque tienes muchas cosas que hacer. Y eso pasa en nuestras vidas, ¿cierto? La vida de hoy anda a 1000, ¿sí o no? Ahora hay muchas cosas que hacer. Tú tienes muchas cosas en el trabajo y como les decía al principio, la gente ahora anda estresada en el trabajo, trabaja hasta largas horas de la noche en su casa trabajando. Después de que pasó eso de la pandemia, ahora la cogieron de que las empresas ponen a trabajar su gente hasta tarde y la gente tiene muchas cosas que hacer, la casa, los hijos, ¿cierto? Que prepare el almuerzo para otro día y el trabajo y vaya de madruga y la gente anda así. Estamos en un mundo donde estamos a 1000, ¿sí o no? Y es lo que hay, y eso es lo que hay en el mundo, y no podemos parar ese ritmo, ¿cierto? Así es. Pero entonces, ¿qué pasó después? Bueno, antes de ir allá, quiero que miremos Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿sí? Miren lo que dice, primeramente, quiere decir, primero ocúpate, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, hermanos, Jesús sabe de lo que tenemos necesidad. Jesús sabe lo que necesitamos, pero Él dice, busquen primeramente su reino. Las personas, dice ahí en el 31 que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí los gentiles se refiere a la gente que no busca a Dios, a la gente que no es temerosa de Dios. La gente que no es temerosa de Dios obviamente no tiene primeramente a Dios, sino que primeramente ¿qué tiene? ¿Qué es lo primero que busca? Estas cosas, el que comer, el que vestir. Y claro, eso son cosas necesarias, ¿sí? Y Jesús sabe que las necesitamos y Él las quiere proveer. Las personas que no tienen a Cristo buscan estas cosas y no buscan a Dios. Los cristianos buscamos a Dios y añade esas cosas. ¿Amén? ¿Sí me entendieron? Y todo este afán de la vida, ¿sabe qué ha hecho? Que los cristianos apaguen la voz de Dios. Marta tenía que estar escuchando, era lo más importante, pero estaba afanada con todas esas cosas. Tantos afanes de la vida hace que la voz del Espíritu, la voz de Dios se apaguen. Miremos la parábola, por ejemplo, del sembrador. ¿Sí conocemos la parábola del sembrador? ¿Cierto? Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, ¿cierto? Esa es la parábola que Jesús decía. Y una cayó junto al camino, junto a las piedras, pero hay una que dice que cayó en los espinos. Mateo 13:7 dice, y parte de esa semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué pasó? La ahogaron. Y versículos más adelante, Jesús les explica la parábola del sembrador, ¿cierto? Y en el versículo 22, Mateo 13:22, la explica. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿pero qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Los afanes de la vida pueden ahogar la palabra de Dios en nosotros. Y podemos escucharla, pero no hace cambio en nosotros porque estamos más preocupados no por la palabra de Dios y por cumplirla, sino por tener lo que para el mundo es importante. ¿Sí? Y tenemos que hacer una diferencia. El que comer, el que vestir, ¿cierto? Todas esas cosas, hay que hacer una diferenciación. Esas cosas son necesarias, pero no son importantes. ¿Sí me hago entender? Las necesitamos, pero no son importantes. El mundo no puede vivir sin ellas, ¿cierto? Nosotros podemos vivir sin ellas, pero sabemos que Dios siempre las va a suplir cuando buscamos primeramente su reino y su justicia. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se me durmieron? El que dijo sí, despiértese. Entonces, ningún cambio puede hacer en nosotros la palabra de Dios. Es que miren, ese es el orden. Jesús dijo, busquen primeramente su reino, ¿cierto? Y esas cosas serán añadidas. Ahora, si mi prioridad es estar preocupada por esas cosas, entonces eso es lo primero. Y lo segundo, o lo tercero, o lo cuarto, no sé, sería Dios, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra que Dios me dé no va a dar fruto, porque no es lo primero. ¿Sí? ¿Me entienden? Se va a ahogar. Estos afanes de la vida van a ahogar la palabra predicada en mí. Porque mi prioridad, mi afán es tener, alcanzar, conquistar, ¿sí? Esas cosas, tener más y más, ¿cierto? Por eso dice Jesús, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Lo dijo Jesús? ¿Sí o no? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La palabra de Dios dice, estén contentos con lo que tienen. ¿Qué quiere decir? ¿Que seamos conformistas, que Jesús quiere sus hijos pobres? No. Eso no enseña la Biblia. Lo que enseña es, si tú buscas a Dios primero, te aseguro que las demás cosas te serán añadidas y en abundancia. Por eso también en el Evangelio dice, ¿cierto? Creo que es en Timoteo donde Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de este mundo, ¿sí? Que
que sean generosos, porque las riquezas son como la niebla, creo que dice, o sea, como que se pueden ser quitadas, pueden ser robadas, ¿sí? Pero el que busca a Dios, el que confía en Dios, Dios le proveerá abundantemente de todas las cosas para que las disfrute. Dios nos puede, pero primero hay que poner nuestra mirada en Jesús, buscarle. Pero bueno, vamos a ir más adelante con esto. Ahora, vamos otra vez al versículo 41 y 42 de Lucas. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero, ay, vea esa palabra, ¿sí? Pero, ¿cierto? Solo una cosa es, ¿qué? Necesaria. ¿Cuántas cosas? Una, ¿sí? Una cosa es necesaria. Por eso el mensaje es: solo una cosa es necesaria. Entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, sí, estás muy estresada, estás angustiada, estás molesta, ¿sí? Con muchas cosas, muchos quehaceres, estás aquí y allá, pero ¿sabes qué, Marta? Pero ¿sabes qué? Solo una cosa es necesaria. ¿Y quién? Y María, escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, María escogió la mejor parte, así que déjemela ahí quietica, déjemela ahí, no me le quite esa bendición que está recibiendo por sus afanes, ¿sí? Solo una cosa era necesaria. Entonces miren lo que pasa. ¿Quién invitó a Jesús y a los discípulos a su casa? ¿Marta o María? Marta, ¿cierto? Marta fue la que invitó, lo leímos al principio, que fue Marta la que hizo entrar a Jesús en la casa, ¿cierto? Fue Marta. El invitado era Jesús y sus discípulos, pero Marta era la anfitriona. Ahora, les voy a contar una historia personal. Resulta que nosotros con mis hermanos, ¿sí? Mi familia, mis hermanos y mi mamita nos reunimos regularmente, de vez en cuando, más bien como seguidito nos reunimos, y yo siempre tengo la misma discusión con mis hermanos, siempre, ¿sí? Soy yo contra ellos, 2 contra 1, y ellos siempre están afanados, turbados, como no, ellos siempre quieren cocinar, que cada vez que haya una reunión, ellos cocinan y los demás estamos por allá haciendo visita y ellos cocinan. Pero yo soy de los que yo les digo: no, pidamos algo, compremos algo, pidamos domicilio para que pasemos más tiempo juntos, porque cada vez que hacemos esas reuniones, ellos allá, primero comemos retarde, ¿sí? Siempre se demoran un montón, ¿sí? Eso me afana y me irrita. Y segundo, es que ellos por estar allá comparten muy poco con mi mamá o comparten un poco con nosotros por estar allá, ¿sí? Entonces apenas salen y allá todos con las manos untadas y salen y ¿qué más que han hecho? Y vuelven y se devuelven y allá están todo el tiempo. Y comemos, sirven, comemos y nos fuimos y no compartieron casi. Entonces para mí es más importante la compañía, el compartir con la familia. Para ellos es la comida, ¿sí? Y esto nos puede servir para entender que muchas veces invitamos, o sea, a Jesús. Todos invitamos a Jesús a nuestra vida, ¿sí o no? Él está acá. Como haz de cuenta que somos la casa donde invitamos a Jesús. Pero nos pasa lo mismo que a Marta o a mis hermanos. Dejamos a Jesús allá haciendo visita solo. Y por estar afanado en tantas cosas, no escuchamos su voz, no conversamos con Él, no hablamos con Él, ¿sí? Y Jesús entra en nuestras vidas no para que le demos comida, no es por lo que podamos darle o por las muchas cosas que podamos hacer para Él, sino porque Él viene aquí es para tener comunión con nosotros, para hablar con nosotros, que pasemos tiempo con Él. Muy chévere hacer cosas para Dios, claro que sí. Podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante, más que el hacer, es el estar con Él. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, eso fue
lo que le quiso dar a entender Jesús a María. Eso es lo que le quería enseñar Jesús a María, ¿sí? Lo más importante es que tú estés aquí conmigo como María lo está haciendo. Listo, la comida está bien. Ahorita le ayudamos, deje ya de fregar tanto y quédese aquí y escúcheme. Yo quiero que me escuches, que pases un rato conmigo. Y nos pasa eso a los cristianos. Estamos con tantas cosas en la vida, el trabajo, la casa, los hijos. Sí, eso lo tenemos que hacer, pero Jesús siempre está esperando. Siempre queda en el último lugar. Jesús queda, si queda tiempo, estoy con Él. Como mis hermanos, si quedan tiempo, cuando termine, si queda tiempo, voy y hablo con mi mamá y con la familia. No, lo más importante es el tiempo con Él, es orar, es buscarle, ¿sí? Porque si no tenemos ese tiempo con Él, simplemente Jesús no es lo más importante, ¿sí? Es un invitado más en nuestras vidas, es alguien más que conocemos, es alguien más con el que simpatizamos. Ahora, Jesús le dijo, María escogió estar conmigo y Marta, tú escogiste afanarte. Y Salomón, el rey Salomón, dijo en Eclesiastés, es bueno que el hombre disfrute de su trabajo, ¿sí o no? Eso es bueno, disfrutar de lo que tanto se afana, que coma, que beba y disfrute de su arduo trabajo. Pero al final de Eclesiastés, en su conclusión, ¿qué dijo? Todo es vanidad y que el fin de todo discurso es teme a Dios, busca a Dios. Sí, disfruta lo que tienes, pero en vano es si no disfrutas del Señor. Entonces, va a llegar un tiempo en el que vamos a descansar verdaderamente y es en su reino, ¿sí? Y mientras estamos en esta tierra, estemos con Él, busquémosle a Él y hagamos su voluntad. Va a llegar el tiempo en que vas a descansar de tus obras, como dice la palabra de Dios. Así que bájale, ¿sí? Porque lo que vas a hacer toda la vida, cuando pases de aquí al otro lugar, al cielo, es estar todo el tiempo con Él. ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Afanarte? ¿Turbarte? No. Entonces ve preparándote para lo que vas a hacer toda la eternidad allá. Ve preparándote para lo que vas a hacer eternamente y es estar con Dios. Por eso hay que bajarle, por eso Jesús dice, no te afanes, todas esas cosas yo se las puedo dar, pero búsqueme primero a mí y yo te las daré. Y no hemos podido entender, llevamos años, siglos, y el cristiano no ha entendido que primero es Él. Y dijo, si me buscas, yo te voy a dar lo que necesitas. Y Jesús, Dios, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Él lo promete, te lo aseguro que no te va a faltar nada. Pero si le buscas primeramente a Él. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Saben a quién le está hablando él? A la iglesia de la Odisea, si no estoy mal. Ahí no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando ¿a quién? A una iglesia, a un cristiano. Y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, entraré y cenaré con él y tú conmigo. Jesús quiere pasar tiempo con nosotros. Pero como María podemos escoger, porque Jesús dijo, María escogió, ¿cierto? María también pudo escoger servir y estresarse junto con Marta. ¿Pero qué escogió María? Sentarse a los pies de Jesús. También nosotros, dice, mire lo que dice, estoy a la puerta, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre, el abrir es mi decisión. El abrir la puerta, yo puedo tenerla cerrada, ¿sí o no? Pero la puedo abrir para tener tiempo con Dios. Y yo sé que cada mañana o cada día Dios está ahí. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero estar a tu lado. Pero los afanes de la vida, ¡pum!, nos impulsan a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y Dios, Jesús queda ahí y nos salimos por la ventana, por otro lado, para que Él no se dé cuenta que nos fuimos. ¿Amén o no?
¿Estoy diciendo lo correcto o no? Entonces, Jesús dice entonces que lo primero es el reino de Dios. Entonces, ahora, esta es una pregunta reflexiva. ¿Qué lugar tiene Jesús en tu agenda? Hay un día a día, ¿sí o no? Hay un día a día que tenemos, hacemos esto, me levanto, ¿Qué espacio tiene Jesús en tu agenda? Y ahí sabremos si realmente buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Ahora, vamos a ver a María. Ya sabemos que el estrés, la ansiedad, la preocupación vienen por tanto que hacer, por tantas cosas en las que estamos metidos y que nos toca hacer, ¿sí o no? Nos toca trabajar, nos toca atender la familia, nos toca hacer todas esas cosas. El problema de Marta no es que hiciera, el problema de Marta es que solo hacía esas cosas y no buscaba a Jesús. ¿Sí me hago entender? O sea, todos tenemos que hacer. ¿Marta tenía que hacer la cena? Claro, o si no se iban a ir allá sin comer. Claro que tenía que hacer la cena. El problema es que en el tiempo en que Jesús te estaba hablando, ella tenía que estar ahí. Ahí era donde tenía que estar ella escuchando a Jesús. Y ese es el problema de nosotros. Hay un tiempo para todo, dice la palabra, ¿cierto? Un tiempo para reír, para trabajar, para descansar, un tiempo, pero el primer tiempo es el tiempo de Dios. ¿Amén o no? Entonces cada uno escoge. Marta escogió algo, María escogió algo. Tú escoges, ¿sí o no? Jesús golpea, tú decides, abres o no abres. Él te golpea en la mañana, así te habla y te dice, vamos a orar, y tú sientes que el Espíritu está ahí diciéndote, vamos a orar. Tú decides si oras o no. Tú decides, hoy voy a hacer la de Marta, hoy voy a hacer la de María. Tú escoges. Amén. Ahora, necesitamos pasar tiempo con Dios porque, como dice Jesús, es necesario. Solo una cosa es necesaria, necesitamos por muchas cosas. Esta semana escuché un video de una entrevista de una mujer que era satanista, ¿sí? Era satanista, pero ahora es cristiana. Y ella decía que ella tenía un rango alto en donde estaba, ¿cierto? En la esfera de los satanistas, y que ellos tenían como la misión de atacar a los cristianos. Ellos tenían esa misión, ¿cierto? Ella decía que, no me acuerdo el nombre, pero ella decía que ella vio al mismo Satanás y que ella era como el puente que recibía el mensaje o las instrucciones y ella se los daba a los demás miembros de ese grupo, ¿cierto? Entonces la orden que ella recibía era ataquen a los cristianos, ¿sí? Ataquen a los cristianos. Y ellos, ¿cómo lo hacían? Resulta que hay algo que se llama el plano astral. ¿Ustedes saben qué es el plano astral? Las personas se desdoblan. ¿Saben qué es desdoblarse? Sacan su alma ¿cierto? Y ellos empiezan a influenciar a los cristianos a través de ese plano, porque eso es un plano espiritual. Y se meten allá para atacar a los cristianos no sé, con diferentes cosas, ¿sí? Con lujuria, con mentiras, con ansiedad, con preocupación. Quieren atacar, de todos los frentes atacan al cristiano. Y ella contaba que cuando intentaban hacer daño, algunos cristianos no podían hacerlo porque aquellos cristianos que estaban como en oración, en constante oración, según lo que ella decía, no es que yo acá estoy diciendo que sea así, sino que ella decía que cuando quieren atacar a los cristianos, veían en los cristianos que oraban como una cúpula azul que era impenetrable, como un escudo que no podían penetrar, ¿sí? Y ella decía, los cristianos no entienden ahora el poder de la oración. Y por eso están tan atacados, y por eso caen, y por eso son débiles, y por eso están como están, porque no entienden el poder de la oración. Una satanista entiende eso.
bueno, ex satanista, entiende eso. Y los cristianos no lo entendemos porque Jesús mismo lo advirtió y Él lo dijo, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Por eso le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué entramos en tentación? ¿Por qué caemos? ¿Por qué no oramos? Ahora, vamos a leer Hechos 10:38. Vamos a leer Hechos 10:38. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a quienes, a todos los que estaban ¿qué? Oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Sanando a quienes? A los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Claro, el diablo oprime, el diablo ataca, y por eso no podemos desconocer la verdad del mundo espiritual. Entonces muchas personas se sienten irritadas, molestas, están así, están siendo atacadas por el enemigo, y el enemigo feliz viéndola allá, estresados, ansiosos, preocupados, molestos, irritados, el feliz, porque el cristiano no da testimonio, dice, siga así, ¿cierto? Y la solución, la salida, la sanidad está ¿en dónde? En Jesús. Entonces, eso, va, hágale, levántese temprano, no hay nada, usted no tiene tiempo, hágale, salga, llega tarde. No, eso que se pone a orar, eso póngase a descanse, ta. Claro, y nosotros no lo vemos, pero el enemigo está haciendo lo suyo. El enemigo está trabajando, ¿cierto? Y las personas están estresadas, los cristianos están con problemas, los cristianos están con angustia, con ansiedad, y hacen lo que hacen Marta, ¿sí? Escogieron ¿qué? Por ejemplo, hoy, ¿cuántos cristianos no están con tantos problemas, pero escogieron quedarse en sus casas? ¿Sí o no? No solo en esta iglesia, en todas las iglesias pasa lo mismo. Tantos problemas que tiene la gente, y la gente decide quedarse en sus casas. Entonces, vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, ¿cierto? Humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿El fruto de qué? Del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que produce el Espíritu en el cristiano. El Espíritu produce paz, produce ¿qué? Amor, gozo, dominio propio, que tanto necesitamos. ¿Quién necesita dominio propio aquí como yo? ¿Cierto? Necesitamos dominio propio, necesitamos humildad. Todo eso lo produce el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? No apaguéis el Espíritu. ¿No qué? Apaguéis el Espíritu. Está relacionando al Espíritu Santo ¿con qué? Con fuego, ¿sí o no? Porque si dice no apaguéis, en esa época no habían bombillos, en esa época era ¿qué? Fuego, ¿cierto? Entonces, el fuego es algo que se va que poco a poco acabando si tú no lo cuidas, si no le metes leña, en fin. Entonces aquí le está diciendo, Dios dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿qué produce el fuego? Luz. ¿Qué más produce el fuego? Calor. Pero si se apaga, no produce calor, ni produce luz. ¿Sí o no? Entonces, si yo no estoy con el Espíritu Santo, si yo apago el Espíritu Santo, entonces no se va a producir en mí ese amor. ¿El Espíritu está dentro de mí con amor? ¿El Espíritu está dentro de mí con ese amor, con ese gozo, con esa paz? Sí, pero yo puedo apagar esa paz, yo puedo apagar ese gozo, puedo apagar ese amor
cuando dejo a un lado al Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? ¿Están entendiendo la comparación? Si estamos estresados, estamos todo el tiempo así irritados y no buscamos a Dios, tenemos al Espíritu por allá lejos, lo tenemos allá apartado de nosotros, pues no va a reinar estas cosas en nosotros. ¿Va a reinar qué? La ira, las obras de la carne, ira, amargura, ¿cierto? Todas esas cosas van a reinar en nosotros. Yo soy una persona que batallo mucho con mis emociones. Y como todos, ¿cierto? Como todos batallamos. Pero yo sé que necesito del Espíritu Santo para que esas emociones, que esa carne que quiere salir a flote, que quiere salir, se mantenga calladita, ¿sí? Sujeta, ¿sí? Entonces, necesitamos que ese fuego del Espíritu se encienda. ¿Y cómo se enciende ese fuego del Espíritu Santo? Teniendo comunión con Él. Teniendo comunión con Él, hablando con Él. No hay otra forma, estando en comunión con Él, con su palabra. Ahora, mire lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen, esta es la traducción del lenguaje actual. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces acá una comparación, ¿cierto? El que se emborracha es controlado por el licor, ¿cierto? Y pierde como el control de sus, sí, de sus actos, ¿cierto? Entonces, ¿quién se emborrachó últimamente? era por a ver quién caía. A ver quién caía, a ver por quién tocaba orar. Pero cuando alguien se emborracha, pierde el control de sus actos, porque está influenciado por el licor. Entonces, por eso dice Jesús, más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene, ¿y qué? Y los controle. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, Él puede controlar lo que hago, lo que digo, puede controlar mis emociones, ¿sí? Ahora, tenemos que escoger la buena parte, y la mejor parte es estar con Él. ¿Hay muchas cosas que hacer? Sí, todas las tenemos que hacer, pero ¿cuántos hoy van a pasarse al equipo de las Marías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos vamos a escoger la mejor parte? Tenemos que dejar a un lado ser las Martas, ¿sí? Salirse de ese equipo irritado, tóxico, e irse al mejor lugar donde está Jesús con María, y escoger la mejor parte y volver. Y por eso, la otra vez también predicaba eso, por eso la iglesia está apagada. No porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, es porque la iglesia ha apagado al Espíritu Santo. Amén. Y por eso los cristianos decían, uy, antes, cuando yo recién llegué, cuando estaba en la iglesia, eso era otro ambiente, Bueno, sí, está bien, pero de ti depende cómo estás con Dios. No le echemos la culpa a la iglesia, ¿sí? Claro que influye, la congregación influye en todo, bueno, en todo lo que hacemos y con lo que predicamos, con lo que hacemos, pero a la larga, el que yo esté avivado o no, va a depender de cada uno. ¿Sí? Mi vida espiritual no depende de otros, mi vida espiritual depende del Señor conmigo y no más. Amén. Entonces no es que en esa iglesia no siento la presencia de Dios, pues es culpa tuya porque tú eres el que tiene que estar conectado con Dios, ¿sí? Y si todos somos un fuego encendido en nuestras casas, llegamos un domingo acá y hacemos una hoguera gigante. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y ahorita ayúdanos, por favor.